Hola, buenas a todos. Mi nombre es Fernando Rubinstein. Yo soy jefe de trabajos prácticos del curso de medicina interna de SAUM. Mi especialidad es gastroenterólogo. Bueno, hoy vamos a hablar de la física del Doppler. Doppler nació en 1803, nació en Austria, fue profesor de ciencias elementales y geometría. En 1842 pronunció su conferencia sobre la luz cromática de las estrellas dobles y algunas otras estrellas del firmamento. Habló de la longitud de onda de la luz, que el color de la luz depende de su frecuencia, que la frecuencia aumenta a medida que el observador se acerca a la fuente y viceversa. Concluyó afirmando que las estrellas de color azul se acercaban hacia nosotros y que un color rojo indicaría que se estaban alejando. Aunque esto después se probó incorrecto, sentó las bases del principio que lleva su nombre. A los 49 años fallece de tuberculosis en Viena a cargo de la Cátedra de Física Experimental. Weisballot utilizó el principio Doppler para hacer un experimento que se llamó el experimento más elegante de la historia. Utilizó dos pares de trompetistas. Un par se encontraba en la estación de tren, mientras que el otro se encontraba en uno de los carruajes del tren en movimiento. Los dos grupos de músicas tenían una tonalidad perfecta y tocaban las mismas notas. A medida que el tren pasó por la estación, era obvio que la frecuencia de los dos grupos no encajaban, no coincidían, aun como ambos grupos tocaban las mismas notas. Esto probó o ayudó a probar la hipótesis de Doppler. Acá hay un lindo dibujo del Doppler. Si ustedes ven, hay una persona que está quieta, ¿sí? Y hay un emisor, el número 2. La ambulancia se acerca. La longitud de onda, a medida que se acerca la ambulancia, son más cortitas y el sonido va a ser más agudo. Cuando el emisor, la ambulancia, se aleja, la longitud de onda aumenta y el sonido va a ser más grave. Y el emisor está quieto, tanto de ida como de vuelta, las ondas van a ser de la misma longitud porque el emisor no se está moviendo. ¿Qué es el efecto Doppler? Es el fenómeno por el cual la frecuencia de una onda recibida cambia con respecto a aquella que tenía al salir de su fuente, después de la reflexión por un objeto en movimiento. En el caso de medicina se utilizan principalmente los glóbulos rojos para el Doppler, que están en movimiento y tienen una frecuencia inicial, que es F0, y una frecuencia recibida, que es F1. El transductor va a ser el receptor de esa, va a emitir un ultrasonido que va a rebotar en los glóbulos rojos y va a ser recibido por el mismo transductor a una frecuencia diferente, ya sea si se está acercando o si se está alejando. El Doppler nos permite evaluar la presencia de flujo dentro de un vaso, es decir, la permeabilidad. También evalúa la dirección del flujo, permite medir las velocidades, detectar sitios de estenosis y graduarlas. Permite analizar las características morfológicas del espectro de flujo, resistencia, muescas, etcétera, y evaluar la resistencia del lecho distal. Si ustedes se fijan en este dibujo, básicamente el transductor, en un ángulo determinado, que después lo vamos a ver, emite y recibe una frecuencia de ultrasonido. Y los glóbulos rojos que están circulando en ese vaso, que están en movimiento, lo van a emitir con diferentes frecuencias, ya sea que se acerquen o que se alejen. Tipos de Doppler. Bueno, tenemos Doppler periférico, cuello y miembros, en órganos, esplenoportal, renal, cerebral, testicular, en masas y tumores, en inflamación, como por ejemplo una tromboflebitis, ¿sí? Va a cambiar el espectro de ondas, el flujo, en fin. Vamos a ir a la ecuación Doppler. La ecuación Doppler es importante, si bien el equipo lo hace automáticamente, tiene varias variables, tiene una constante. Tiene una variación de frecuencia, que eso lo va a dar el transductor al emitir con mayor o menor frecuencia. La velocidad de los glóbulos rojos, que al fin y al cabo es la incógnita a despejar, en metros por segundo o centímetros por segundo, claramente es en metros por segundo. La frecuencia emitida, que es en megahertz, en millones de hertz. En medicina se usa millones de hertz, que es megahertz. Y vamos a tener el alfa, que es el ángulo entre el haz de ultrasonido y el eje del flujo del vaso. Importante porque eso lo vamos a manejar nosotros. El coseno, que va a ser entre 0 y 1, y también después lo vamos a ver, es muy importante porque eso va a determinar un estudio óptimo o un estudio defectuoso.
Todo se divide por una constante que es 1540 por metros por segundo. Constante, que es la velocidad de propagación del ultrasonido en los tejidos. En este dibujo tenemos un hígado, la vena cava inferior, las venas suprahepáticas. Si ustedes ven las diferentes venas, en este caso, la vena suprahepática derecha, ustedes tienen acá los cristales, este es un traductor convex, lo ven acá porque es curvo, y los cristales, en este caso el del medio, que es nosotros vamos a tratar siempre de centrar el vaso en el medio, está emitiendo a un coseno de aproximadamente 90 grados, como acá aparece en la imagen. Entonces, cuando uno emite y la incidencia del haz es a 90 grados, la señal va a ser mala, ¿sí? Porque el coseno de 90 da cero. Entonces se trata de hacer siempre en un ángulo de entre 30 y 60 grados. Si ven el vaso 4, va a ser un buen vasito para ver. El vaso 5 menos. El vaso 3 va a ser mucho mejor, porque se va a acercar a un coseno de 0, casi el eje del vaso, entonces va a tener una buena señal. El vaso 2 también, el vaso 1 también, y este vasito, el 6, se va a ver realmente mal o directamente no se va a ver. La ecuación Doppler utiliza como decíamos, el coseno del ángulo para cuantificar la intensidad de la señal. Cuando el flujo se acerca al transductor con esa dirección paralela a las de ultrasonido, el ángulo va a ser 0 y el coseno es 1 y se obtendrá la señal más intensa o ideal. Esto no siempre es posible debido a que anatómicamente hay pocos vasitos que se nos presentan con esta dirección. Un ejemplo podría ser la arteria cerebral media, que cuando uno hace un ecodoppler transcraneal, justo se presenta en el mismo eje. Entonces la señal es muy, muy buena, pero anatómicamente no hay muchos vasos que se presenten de esa manera. Cuando el ángulo ultrasonido es perpendicular al eje del flujo, el ángulo se aproxima a 90 grados. El coseno es cero, así la señal va a ser nula. Lo recomendable es utilizar ángulos Doppler entre 30 y 60 grados, que permiten obtener una señal confiable. A medida que nos aproximemos a 90 grados, aumenta el error de cálculo de las velocidades, ¿sí? Siempre igual o menor a 60. El óptimo es entre 30 y 60 grados. Acá lo mismo. Vamos a retroceder. Ahí. Tenemos tres vasitos, ¿sí? Y el vaso 3, ¿sí? Si ustedes ven, es a 45 grados, lo cual va a dar una buena señal. El vaso 2 está prácticamente a 90 grados y el vaso 1 está prácticamente en el eje. Entonces ahí va a haber, la mejor señal va a ser en el vaso 1. En el vaso 3 también y en el vaso 2 no. Estas dos linitas que están acá en el medio es el volumen de muestra que después lo vamos a ver. Cuando el haz de ultrasonido impacta contra un blanco fijo, regresa con la misma frecuencia emitida. Cuando el blanco se mueve hacia el emisor, regresa con mayor frecuencia, positivo, siempre. Por convención va a ser positivo cuando se acerca. Y cuando el blanco se aleja del emisor, regresa con menor frecuencia, va a ser negativo o azul. Acá en este hígado, por ejemplo, tenemos dos vasitos. Uno se aleja, se va a ver azul, y el otro se acerca y se va a ver rojo. Y hay que tener muy en cuenta la escala. La escala acá, el rojo está para arriba y el azul para abajo. Esto se puede invertir manualmente. Entonces uno sabe, si la escala estuviera invertida, es decir, el azul arriba, este vaso, que si bien se ve azul y uno normalmente pensaría que se está alejando, se estaría acercando. Pero porque hay que fijarse siempre en la escala, ¿sí? En este caso no, la escala está puesta rojo arriba y azul abajo, por lo tanto el rojo se está acercando y el azul se está alejando. A mayor frecuencia de emisión, mayor será el viraje de frecuencias obtenido de regreso, por tanto mejor información. Siempre a mayor frecuencia va a ser mejor información, pero también a mayor frecuencia vamos a obtener menor penetración tisular. Por eso hay que evaluar la profundidad del vaso a explorar y la frecuencia del transductor que estamos usando. Dentro del mismo transductor se puede variar las frecuencias o eventualmente podemos cambiar a un transductor de mayor frecuencia, como por ejemplo uno lineal. Lo mismo acá, acá tenemos un vasito, acá hay un vaso que desemboca en este vaso, pero bueno, acá se está alejando y en ese se está acercando. Acá hay un cambio de dirección y vuelve a alejarse. Acá tenemos turbulencia, tenemos varios flujos, ¿sí?
Entonces aparece con varias escalas de colores. Después vamos a ver lo que es el aliasing, que marca turbulencia y que tiene que ver con las velocidades. Como dijimos, por convención se utiliza el rojo para los fluidos que se acercan y el azul para los que se alejan. En el Doppler pulsado se representa por arriba de la línea de base lo que se acerca o positivo, y por debajo de la línea de base lo que se aleja o negativo. La dirección aparente del flujo se puede invertir girando el transductor al revés o apretando el botón invertir del equipo. Siempre se puede lo que está abajo de la línea de base ponerlo arriba y viceversa, lo mismo que se puede invertir la escala. La naturaleza arbitraria puede llevar a errores diagnósticos cuando uno no se fija, por ejemplo, cómo está puesta la escala. Bien, la corrección angular tenemos dos maneras. Uno que es el steering, que es la ayuda electrónica, es que el equipo ayuda a ganar algunos grados, como para ayudar a que ese vaso se vea mejor. Y la otra es el rock, o el pinchar un vaso, para manualmente nosotros poder corregir el ángulo de ese vaso y que mejore la señal. Acá bueno, nosotros tenemos un vaso horizontal, la señal le va a dar a 90 grados, por lo tanto, como el coseno va a dar 0, la señal va a ser nula. ¿Sí? Eh, a medida que nosotros vamos tratando de rotar ese vaso, la señal progresivamente va a ir mejorando. Siempre hay que intentar que esté entre 30 y 60 grados respecto del haz. Acá es una imagen que muestra cómo hay que poner el transductor, ¿sí? Cómo se puede ir rotando el transductor en la superficie cutánea, cómo va pinchando el transductor en la superficie cutánea para poder inclinar el vaso y que obtenga una buena señal. En este caso está inclinando el vaso y la sangre se acerca, o sensa que se acerca, por lo tanto está por arriba de la línea de base. Esto es una arteria por el espectro, y esta es la misma arteria pinchándola para el otro lado, entonces se aleja o sensa que se aleja, y entonces la línea de base, el espectro va a estar por abajo de la línea de base. Entonces hay que hacer una corrección angular, hay que hacer una compresión gradual para lograr el ángulo que nosotros queremos, que tiene que ser entre 30 y 60. Acá lo mismo, logramos una compresión manual. Entonces se ve el espectro de la arteria, un lindo espectro, por arriba de la línea de base. Cuando se inclina para el otro lado, sensa que se está alejando del transductor, puede aparecer por debajo de la línea de base. Después uno también lo puede modificar que aparezca por arriba de la línea de base, pero va a aparecer normalmente primero por debajo de la línea de base, que es lo que se está alejando del transductor. Eh, bien, acá también lo mismo. Tenemos el vasito. Tenemos el volumen de muestra, este es un volumen de muestra bastante grande, ¿sí? Eso hay que ir adaptándolo al tamaño del vaso, vasos más chiquititos, volumen de muestra más chiquitito, y hay que tratar de ponerlo en la mitad del vaso. Da un espectro sucio, y el vaso aparte no está muy inclinado, más allá de que el ángulo de 60 grados. El steering acá ayuda con 15 grados, eso facilita poder tener una buena señal, aunque acá el volumen de muestra es bastante grande para el vaso. Acá el vaso queda horizontal, piensa que se está alejando, no es una buena señal tampoco, el steering ayuda también, y en este vasito está más inclinado, el volumen de muestra sigue siendo bastante grande, y sensa que se está alejando, por lo tanto también lo muestra por debajo de la línea de base. Diferencias entre ángulo de ataque y ángulo Doppler. El ángulo de ataque o insonación con el eje del vaso es justamente ese, es el ángulo respecto del eje del vaso. Mientras que el ángulo Doppler va a ser la diferencia con el eje del flujo sanguíneo, que no necesariamente es lo mismo, porque en este dibujo ustedes pueden ver que hay un trombo, entonces el flujo está alterado, no es el mismo. Entonces hay que tratar de manualmente, si es que hay una placa de ateroma, un trombo que permite cierta cantidad de flujo, poder alinearlo respecto a ese flujo para poder tener una buena señal. En el vasito que hay acá abajo, ustedes ven que tiene se está acercando, después el vaso se hace curvo, se aleja y después el vaso vuelve a tomar otra dirección y la sangre vuelve a acercarse. ¿Sí? Bueno, y hay que corregir el ángulo. Acá ustedes ven bifurcación, una placa de ateroma. Entonces, una cosa es el eje del vaso, esto ilustra bastante bien el eje del vaso y el eje del flujo. El eje del flujo va a ser diferente del eje del vaso porque hay algo que está ocupando parte de la luz del vasito.
El vaso siempre va en el medio de la pantalla, lo más anecoico posible y en un ángulo de 60 grados a ojo. Y ahí prendo el Doppler para ver el espectro. Primero para ver el Doppler color y para ver el espectro. Acá ustedes están viendo un vasito que tiene aliasing. Pero ¿por qué tiene aliasing? Ahora lo vamos a ver. Y tiene que ver en este caso con la escala. Para la velocidad siempre hay que ver la escala, porque si la escala está puesta a muy bajos valores, va a dar la impresión de que hay turbulencia, y no necesariamente es así, simplemente que la velocidad del vaso está superando el valor de la escala. Entonces ahí aparecen aliasing, que son los valores aparecen los colorcitos de los extremos de la escala. ¿Sí? Tienen que ser los colores bien claritos. Eso después lo vamos a ver mejor. Vamos a ir a hemodinamia. La hemodinamia tiene objetivos, que es evaluar el comportamiento de la sangre en el aparato circulatorio. ¿Qué queremos saber? Si hay sangre circulando, en qué dirección, si es anterógrado, si es retrógrado, cuánta cantidad, ¿sí? Lo vamos a ver en la cantidad, más que nada en el Doppler color, vamos a ver si rellena de pared a pared, o si hay algo que esté obstruyendo, estenosando ese vaso. ¿A qué velocidad? Con el espectro, eso lo vamos a ver, ¿sí? Y el tipo de patrón de flujo, si es laminar, si es turbulento. Vasos sanguíneos, arterias. Las arterias presentan características propias debido a la constitución de su pared, que es mayormente una capa de músculo grueso. Las arterias tienen mucho músculo y ofrecen una gran resistencia al flujo circulatorio. Tienen gran elasticidad. Son las reguladoras de la resistencia periférica al flujo. La aorta posee una presión propia que depende de su elasticidad. Tiene una pared elástica que se propaga hacia el resto del sistema circulatorio con decremento de la presión a medida que nos vamos alejando del corazón. La presión disminuye a lo largo del sistema circulatorio desde el ventrículo izquierdo hasta que da toda la vuelta hasta la aurícula derecha, pasando por todo el sistema circulatorio. Tienen propiedades elásticas que le permiten expandirse rápidamente a medida que reciben sangre durante la sístole cardíaca. Una vez que la sangre las expandió, rápidamente vuelven a su punto de reposo y la sangre es impulsada hacia adelante. Transmiten la presión actuando como bomba accesoria, manteniendo el flujo de sangre durante la diástole. La presión generada por la elasticidad arterial se denomina presión diastólica. Y es importante tener en cuenta que de todos los tipos de arterias, las que más regulan la presión son las arteriolas. Cuando el corazón expulsa la sangre hacia las arterias, la bomba generadora de presión es el mismo corazón. El sistema vascular recibe en este momento la presión cardíaca sumada a la presión propia de las arterias. A esta presión se la denomina presión sistólica. Esto otorga una característica onda Doppler denominada espectro arterial. Acá nosotros tenemos un triplex. Tenemos el espectro, el Doppler para ver el vaso y el Doppler color. ¿Sí? Las venas son vasos que presentan una fina pared de músculo liso, siendo vasos de capacitancia. Poseen válvulas para evitar el reflujo. Se caracterizan por presentar una alta distensibilidad. Son vasos fácilmente colapsables. El nivel de presión en la aurícula derecha afecta la presión en las venas periféricas. Y acá hay un principio de Venturi, que tiene que ver con una dilatación o con una estenosis. La dilatación es la más característica, es el aneurisma. Tenemos área por velocidad igual a área número 2 por velocidad número 2. Es decir que a menor área la velocidad aumenta porque hay que mantener un flujo o caudal constante. ¿Sí? Cuando hay una estenosis, la velocidad va a aumentar. Cuando vuelve, es una escalera, por ejemplo, haciendo un ejemplo de un shopping, hay una escalera, la gente está yendo a una oferta, a un local determinado, ¿sí? La gente va por la escalera corriendo, va a ir más rápido. Cuando llega al pasillo vuelve a su patrón laminar normal. Cuando llega a un hall la gente se desorganiza, hay una dilatación neurismática donde la velocidad va a bajar y después retoma el pasillo a la velocidad normal y llega hasta el local, ¿sí? Pero es importante pensar que en una estenosis la velocidad siempre va a aumentar, en un aneurisma se va a desorganizar y la velocidad va a bajar. Tipos de perfiles de flujo. Hay varios tipos de flujo dependiendo del órgano, del trayecto, del calibre, ¿sí? Del lecho distal. En la aorta y miembros, el más característico es el tapón o plaque, es un lecho de alta resistencia, trifásico.
¿Por qué trifásico? Porque fíjense que tiene una fase por arriba de la línea de base, es decir, anterógrado, puede llegar a tener una fase retrógrada y otra fase anterógrada, es decir, pasa dos veces la línea de base, por lo tanto tiene tres fases, trifásico. Mientras que después puede haber un patrón laminar, por ejemplo, en vasos pequeños, renal, placenta, vértebra, que es un patrón de baja resistencia monofásico, y un mixto, que es la mayoría, que también van a tener un patrón monofásico, que puede ser de alta o de baja resistencia. Turbulencia es la desorganización extrema del flujo laminar, resultando con velocidades y direcciones diversas simultáneamente. Acá, por ejemplo, tenemos un aneurisma que hace un signo que se llama signo del yin-yang, ¿sí? Es bien característico de las dilataciones aneurismáticas y muestra nada, un flujo desorganizado. Acá también lo mismo, tenemos un flujo desorganizado por una placa que está obstruyendo parcialmente la luz del vaso. Hay una fórmula que se llama número de Reynolds que define la posibilidad de que exista turbulencia y es variable según el vaso a considerar. Vamos a tipos de Doppler. Tenemos un Doppler continuo, Doppler pulsado, Doppler color y Power Doppler de energía o de amplitud y Doppler 3D. El Doppler continuo es un Doppler ciego, básicamente, ¿no? Da imagen, brinda información de todos los vasos que se encuentran en su camino. Es una desventaja. No discrimina sobre los vasos superficiales o profundos y detecta altas velocidades sin aliasing, ¿sí? Se usa mucho en cardiología. Acá, básicamente, como imagen ilustrativa, tienen un ecocardiograma para los que en su momento hagan cardiología. En este caso también es un triplex. Es el espectro, más la imagen, más el Doppler color. El Doppler pulsado, llamado duplex porque presenta simultáneamente la imagen en modo B, o sea, el vaso, más el espectro. ¿Sí? Un mismo cristal emite el ultrasonido en forma pulsada, dejando intervalos de tiempo para recibir la información de regreso. Permite realizar análisis de vasos localizados a diferentes profundidades mediante un volumen de muestra. ¿Qué pasa? Mientras el equipo tiene más cosas andando al mismo tiempo, la respuesta va a ser más lenta y la resolución va a ser más baja. Entonces, cuando uno tiene solamente el modo B, el equipo va a responder más rápido. Cuando tiene un modo B más el espectro, es un modo duplex, el equipo va a responder más lento. Cuando tiene un modo triplex, también va a responder más lento. Es cuando uno, por ejemplo, en una imagen pone varios focos, el frame rate del equipo va a ser más lento. En este caso es exactamente lo mismo. Bien, el espectro de la onda. La onda de velocidad. Ahí va a haber una línea de base, ¿sí? Que es lo que habíamos hablado antes. Por arriba es el flujo que se acerca, por abajo es el flujo que se aleja. Va a haber un pico sistólico, es decir, va ascendiendo, 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 y se va a ver la velocidad de pico sistólico, que es la máxima velocidad de ese vaso. Asciende hasta un punto máximo y desciende ligeramente hasta la llamada escotadura por el cierre valvular aórtico, que es esta, y acá terminaría la sístole. Después continúa con la diástole hasta justo el comienzo del nuevo ascenso sistólico, que este sería el volumen de fin de diástole. ¿Sí? Bien. La ventana sistólica es el espacio delimitado entre ambas fases sistólicas y la línea de base. Cuando los glóbulos rojos circulan a velocidades similares, este espacio aparece limpio. En cambio, cuando haya turbulencia o el volumen muestra sea muy grande, va a aparecer muy sucio, como acá a la derecha, que está todo llenito. No está negrito o anecogénico como acá, sino que acá está todo rellenadito, en la figura de la derecha. Acá lo mismo, para tener una idea. Esta es la ventana espectral, ¿sí? Tenemos el ascenso sistólico, el pico sistólico, el descenso sistólico hasta la escotadura del cierre valvular aórtico, y justo antes de comienzo del ascenso sistólico tenemos el volumen de fin de diástole. Esta onda sería es una onda de espectro arterial monofásica, porque no desciende nunca de la línea de base. Entonces es una sola fase. Acá lo mismo, acá tenemos varios latidos y
tenemos, en este caso, una de las funciones que puede cumplir el equipo es que automáticamente, que es la línea celeste, va marcando todas las velocidades. Y en la línea negra va marcando el promedio de esas velocidades, que es la velocidad media, que el equipo lo marca automáticamente. La vena suprahepática, que tiene la facilidad respiratoria, como todas las venas, eh, también el equipo puede ir marcando todas las velocidades automáticamente. ¿Qué es el volumen de muestra? El volumen de muestra es, sobre la línea direccional del Doppler pulsado aparece un rectángulo o dos líneas paralelas que nos permiten limitar la lectura al sitio de nuestro mayor interés. Debemos adecuarlo al lugar y al calibre del vaso que queramos investigar. Y es importante eso. Si es un vaso chiquito, el volumen de muestra va a ser más chiquito. Si el vaso es más grande, va a ser un poquito más grande y siempre hay que tratar de situarlo en la mitad del vaso, asumiendo que el vaso no tenga ninguna estenosis y que el flujo sea laminar, siempre el flujo va a ser siempre más rápido en la mitad del vaso. Entonces tenemos que intentar situar ese volumen de muestra en la mitad del vaso. Este es un modo dúplex, porque acá no está el color, y este es un modo triplex, porque además del espectro y la imagen del vaso, tenemos el color. Acá también lo mismo, tenemos el volumen de muestra y el steering, que es la ayuda para poder tener un vaso más inclinado con un espectro más limpito. Acá hay menos inclinación, el ángulo no es el ideal, y el espectro es un espectro más sucio. El espectro acá, fíjense que acá el volumen de muestra es mucho más chiquitito, está mucho más adecuado al vaso. Este es demasiado grande, casi va de pared a pared. Por eso el espectro es mucho más sucio, porque abarca mucho más volumen de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a ir más rápido siempre por la mitad del vaso. Lo mismo acá, acá el volumen de muestra está puesto casi en la pared del vaso. El espectro va a ser francamente malo y aparece además como negativo. Parece negativo por cómo está inclinado el vaso, pero es un espectro chiquitito que no representa, no es fiable, porque está puesto bien en una de las paredes del vaso. Mientras que acá está bien puesto, el volumen de muestra es adecuado, y el espectro es mucho más limpito y mucho más fiable, ¿sí? En estas dos imágenes inferiores también tenemos dos vasos, ¿sí? Que tampoco, este espectro está más sucio, este espectro está más limpito, sin embargo el volumen de muestra está muy cerquita de la pared. Y en los vasos están muy horizontales, por eso no están pintando correctamente. Lo ideal siempre es que el vaso esté inclinado para que pinte mejor. También hay que fijarse la escala, que eso vamos a hablar en unos momentitos. Hay una función que tiene el equipo que es el filtro de pared. Al aumentar, elimina las velocidades cercanas a cero. Acá hay un filtro de pared alto, filtro de pared medio y filtro de pared bajo. Esto se usa principalmente para vasos de alta velocidad, pero puede servir para cualquier vasito. Y puede haber velocidades de barrido. Acá fíjense que la velocidad está aumentada, entonces va a agarrar muchos más latidos. Estos son aproximadamente 12, 13 latidos. En la velocidad media está agarrando aproximadamente entre 6 y 7 latidos. Y en una la velocidad más, más lenta en realidad, en este caso, está agarrando poquitos latidos, está agarrando 3 latidos. Bien, ¿qué es el PRF? La escala o velocity range o velocidad máxima. Expresa el rango de las frecuencias de cambio Doppler que pueden ser representadas a ambos lados de la línea de base. A mayor PRF, menor tamaño del espectro, ¿sí? Y tiene que ver con la velocidad del vaso sanguíneo que vamos a evaluar. Un PRF alto se usa para vasos de altas velocidades y se utiliza un PRF bajo para vasos con bajas velocidades. ¿Qué pasa si utilizamos un PRF de una arteria con alta velocidad? Lo ponemos bajito, nos va a dar aliasing, nos va a sensar como que hay turbulencia y van a empezar a aparecer los colores claritos del extremo de la escala. Entonces siempre tenemos que tratar de adecuar ese PRF
a la velocidad del vaso. Eh, Bien, acá tenemos un PRF bajo, 10, entonces nos da como si tuviera turbulencia. En todas estas fotos pasa lo mismo, son PRF bajos para el tipo de arteria que estamos tratando de evaluar, que son de flujo alto. Entonces siempre es importante fijarse y adecuar la escala al vaso que estamos evaluando. Estamos evaluando la aorta, que puede tener velocidades de 100, 150 centímetros por segundo. No podemos poner un PRF bajo porque nos va a dar aliasing. Y es un error diagnóstico. No es porque haya algún tipo de alteración hemodinámica, sino porque nosotros técnicamente estamos haciendo mal el estudio. ¿Qué es este aliasing? Es el artefacto por el cual el registro espectral excede el tamaño de la escala, desde la línea de base hasta el pico sistólico. Decapita a nivel del espectro el pico sistólico y lo hace aparecer por el otro lado. Acá tenemos en el Doppler color aliasing. Fíjense, aparecen los colores del extremo de la escala. ¿Sí? Celestito bien clarito, casi blanco del otro lado. Eso es aliasing. Y estamos haciendo todo bien y hay turbulencias porque algo está pasando en el vaso. Pero si estamos haciendo técnicamente mal las cosas, el aliasing va a aparecer por un error técnico y no por un tema diagnóstico. A nivel del espectro, como dijimos recién, el aliasing se manifiesta porque se decapita el pico sistólico y aparece por debajo de la línea de base. Entonces eso lo vamos a tener que corregir nosotros. El límite de Nyquist indica el umbral a partir del cual se determina el aliasing. Corresponde a la mitad del PRF. Cuanto menor sea el PRF, mayor será la posibilidad de obtener aliasing. El PRF para el color es menor que para el espectral. Entonces, podemos encontrar aliasing color sin encontrar aliasing espectral. ¿Sí? Eso es importante también. Entonces, tenemos que ir viendo con el equipo de ponerlo adecuadamente al vaso que estamos analizando. El Doppler color, ahora vamos a ir después a hablar de cómo corregir el tema del aliasing espectral. El Doppler color se aplica a una zona de la pantalla delimitada caja o cajón color. La forma geométrica es variable, en transductores lineales suele ser cuadrado o rectangular y en convexos o sectoriales es triangular. El operador puede aumentar o disminuir el tamaño de esta caja a voluntad. Lo ideal es mantenerla pequeña, limitada a la zona de interés. O sea, vamos a ver un vaso, limitarlo al vaso, que no sea todo lo que queremos, toda la pantalla, porque perdemos frame rate, y perdemos calidad, para que no se sature de información y se enlentezca. Ese cajón en los transductores lineales tiene la posibilidad de inclinarse en forma trapezoidal hacia los laterales. Esto se llama steering y es lo que nos ayuda también a poder ver el vaso mejor entre un ángulo de 30 y 60 grados. Si el vaso está derechito, al vaso lo vamos a ver mal, a menos que lo veamos transversal, que en este caso sí se pone derecho. Pero si el vaso está longitudinal, no podemos no hacer el steering. El cajón tiene que estar puesto de una manera que ahora la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Esta característica steering permite inclinar el haz del ultrasonido hacia los costados y así mejorar la ubicación del ángulo en vasos que estén muy paralelos a la piel. Así se pone. Este es el vaso, esta es la arteria y este es el cajón color. Siempre se pone en la misma dirección del vaso. No se tiene que poner en X, sino que se tiene que poner siempre en la misma dirección del vaso. La inclinación de los dos van para el mismo lado. Acá están en X, entonces no se debe poner de esa manera. Si bien no es el objeto de este curso, el Doppler en general, sí es importante que se tenga esta noción del steering, de cómo poner el cajón color. Bueno, vamos a lo que habíamos dicho antes. Cuando aparezca aliasing, tenemos que corregirlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a mover la línea de base. Si el vaso está por arriba de la línea de base y el pico sistólico está por arriba de la línea de base, vamos a bajar la línea de base. Si no aumentamos el PRF, pues si estamos manejando un vaso de alta velocidad con PRF bajo, aumentamos el PRF. Podemos aumentar, esas son las dos cosas más importantes. Pero también se puede aumentar el ángulo de insoniación, eso puede ayudar mucho a mejorar que desaparezca el aliasing, o cambiar a un transductor de menor frecuencia.
Una vez hecho esto, estaremos en condiciones de evaluar si ese aliasing corresponde realmente a un gran cambio de frecuencia Doppler o era un artefacto producido por un mal manejo del equipo por parte nuestra, ¿sí? Este dibujo que apareció antes ilustra muy lindo porque acá vemos a 90 grados, la verdad que la imagen es nula, mientras que entre 30 y 60 grados la imagen mejora sustancialmente. Obviamente si el eje es 0, el coseno va a dar 1, la imagen va a ser óptima, pero ya dijimos que hay poquitos vasos que nos permitan hacer esto. Muy bien, acá tenemos una imagen, tenemos la línea de base bastante arriba, el vaso está, el espectro está por arriba de la línea de base, entonces movemos la línea en dirección contraria, y para abajo. Al moverla para abajo, vemos que todo el espectro está completito. Acá el pico sistólico aparecía decapitado y aparecía por debajo de la línea de base. Acá ya no. El espectro aparece limpio y todo enterito por arriba de la línea de base. Entonces ahí pudimos corregir el aliasing de esta manera. Entonces empieza aliasing, subo el PRF, sigue habiendo aliasing, movemos la línea de base, listo, corregido. Podemos hacer un espectro más pequeño, ¿sí? O sea, modificamos la escala. Si no nos alcanzaba, aumentamos la escala. Acá nos está sobrando mucha pantalla. Pero bueno, corregimos también. Acá nos está sobrando demasiada pantalla. Entonces la idea es poder adecuar estas velocidades al vaso que estamos viendo. Acá nos sobra mucha pantalla. Acá nos sobra casi la mitad de la pantalla, porque el vaso tiene una velocidad aproximadamente de 40 y acá hay 80, entonces nos sobra la mitad de la pantalla. Acá también el vaso tiene 40 de velocidad y estamos en una pantalla que nos permite hasta 140. No es óptimo, la idea es ya el aliasing está corregido en este caso, bajar para que ocupe casi toda la pantalla, pero no, que no sobre tanta pantalla básicamente. Bien, hay que descubrir el aliasing, hay que mover la línea de base, contrario al pico sistólico. Si el vaso está por debajo de la línea de base, se mueve para arriba. Si el vaso está por arriba de la línea de base, él se mueve hacia abajo. Vamos a subir el PRF y bajar la frecuencia del transductor. Esto es básicamente ilustrativo. El Doppler color rellena de color el interior de los vasos, el color indica la dirección del flujo, el brillo del color es proporcional a la velocidad y el modo B más el espectro más un cajón o box color se llama triplex. Importante lo que habíamos dicho, podemos invertir la escala que se ve azul arriba y rojo abajo, normal, el rojo arriba y el azul abajo, y en el medio hay cambio de dirección. Cuando ustedes vean en el Doppler color que hay una interlínea negra, no necesariamente hay un trombo o que no hay señal, sino eso marca cambio de dirección. ¿Sí? Cuando hay aliasing, los colores que van a tender a aparecer son los colores de los extremos de la escala. Del lado izquierdo, del lado derecho, colorcito tiende a ir al blanco siempre. A medida que no hay aliasing, los colores tienden a estar más cerca de la interlínea negra, es decir, rojo oscuro, azul oscuro. En este caso tenemos una interlínea negra, no es que hay algo en el vaso que esté impidiendo la señal, sino simplemente lo que está marcando es cambio de dirección, y eso es lo importante. Bien, acá tenemos una vena esplénica, lo mismo. Para la sangre acá se aleja, la sangre se acerca, y en el medio parecería que no hubiera señal, y no es que no hay señal, sino que está justo en el medio de la escala y eso marca cambio de dirección. Acá hay un ganglio, bueno, hay turbulencia, hay aliasing, ¿sí? Y después tenemos flujos que se acercan y flujos que se alejan. Si ven el cajón color, es trapezoidal y está inclinado. Acá es un cajón color diferente forma porque corresponde a un transductor endocavitario y acá de abdomen otra forma porque corresponde a un transductor convexo. Bien, eh, esto también lo mismo. Cambio de dirección, hay una interlínea negra, cambio de dirección, interlínea negra, cambio de dirección, interlínea negra, ¿sí? Ahora, si está todo bien hecho y no censara flujo, bueno, ahí uno podría pensar que hay algo que, bueno, este vaso básicamente no tiene flujo,
qué está pasando o está mal puesto el ángulo. En fin, hay que ver primero, siempre hay que pensar en que uno está haciendo técnicamente algo mal y poder fijar de que el equipo esté óptimamente, la parte técnica esté óptimamente puesta y después buscar, ya si uno está convencido de que no cometió ningún error, que no haya algún tipo de patología. Bien, el cajón color nunca tiene que estar de esta manera, acá está horizontal, tiene que estar trapezoidal y tiene que estar inclinado, como están las dos imágenes de abajo, ¿sí? Fíjense que como está inclinado el vaso, en uno la sangre se está acercando al transductor y en el otro se está alejando al transductor. Se puede cambiar la imagen, eh, uno invierte la escala, que lo puede hacer con el botón invertir escala, esto rojo va a pasar a estar azul y esto azul va a pasar a estar rojo. Acá tenemos un modo triplex con el volumen de muestra, no hay aliasing, y acá lo mismo, la escala está por debajo porque la sangre se está alejando. Acá hay aliasing, evidentemente el PRF está puesto muy bajito, hay que subir el PRF, uno va subiendo el PRF, ¿sí? Acá está en 14, hay mucho aliasing, 25, sigue habiendo aliasing, 35, cada vez menos aliasing, ¿sí? Y acá básicamente ya no hay aliasing, ¿sí? Sí, hay muy poquito aliasing, lo ideal sería subir un poquito más el PRF y la imagen se va a ver de un único color y de colores bien oscuros. Acuérdense que cuando hay aliasing, la imagen, los colores que van a aparecer son los colores de los extremos de la escala, que básicamente son celeste clarito, blanco. Podemos ayudarnos con el filtro de pared, un filtro de pared alto, medio y bajo, el filtro de pared ayuda también para disminuir ese aliasing, pero siempre mirar la parte técnica del equipo, que uno haya hecho bien las cosas, de configurar el PRF, que es un vaso de alta velocidad, un PRF alto, el espectro con la línea de base, baja, en fin, todo lo que fuimos hablando para, eh, para que el error no sea técnico. Bien, acá lo mismo, hay un páncreas con la vena esplénica y el confluente espleno-mesaraico. Acá hay un cambio de dirección. eh, y bueno, otras imágenes donde nada, expresa ese mismo cambio de dirección, tanto de sangre que se acerca como de sangre que se aleja. Siempre estar atento a la escala rojo para arriba, azul para abajo o invertida, ¿sí? En este caso están las tres escalas normales, digamos, pero estar siempre atento a la escala. Acá en esta imagen, arriba a la derecha, está invertido. El azul está arriba, entonces tengan en cuenta eso siempre. Artefactos del Doppler. Podemos tener un espejo, ¿sí? Eh, que es el espejo. Cuando el mismo espectro es un espectro que aparece por arriba y por debajo, ¿sí? Por ejemplo, porque en este caso el cajón está mal puesto, ¿sí? Hay que hacer un buen steering, porque si no, uno de los artefactos que va a aparecer es que el espectro aparece tanto por arriba como por debajo de la línea de base. El aliasing que ya hablamos, tanto espectral como color, importante cómo corregir el aliasing, no se olviden, tanto a nivel color como espectral. ¿Qué medidas tomar con el equipo para corregir el aliasing? Que el aliasing después persiste porque evidentemente hay algo hemodinámicamente significativo. Importante no cometer, aunque soy muy repetitivo con eso y Fernando lo es más que yo, no cometer el error técnico de generar uno el aliasing. Puede haber refracción Doppler, a veces es por línea media, en este caso es una vejiga con el jet de urinario, pero a veces es una refracción por línea media y aparecen determinados artefactos eh, por estas líneas medias, que en realidad esto es un artefacto y no es nada orgánico, digamos, no es ninguna imagen patológica. Bien, lo que decíamos, básicamente tenemos el espectral, el Doppler, ¿sí? El color Doppler, que es el dúplex, y si también agregamos el cajón color, es el triplex.
Después tenemos el Power Doppler de energía o amplitud. Es una modificación del Doppler color que trabaja con variaciones. Es independiente del ángulo de insolación, de dirección, velocidad y PRF. Es un mapa de concentración de glóbulos rojos. Se usa para detectar principalmente flujos lentos. Acá hay dos ejemplos. Se pueden utilizar diferentes escalas y diferentes colores, básicamente, pero no usa toda la parte técnica que nosotros estuvimos viendo antes. Puede ser mapa en este caso de un color o mapa de dos colores, por ejemplo azul y amarillo. Acá lo mismo. Estamos, es una arteria y una vena con Power Doppler. También se marca el espectro, tanto venoso con la fascicidad respiratoria como el espectro arterial aquí a la derecha, con otro modo diferente. No todos los equipos lo tienen, pero puede ser bastante útil a veces para ver un órgano, por ejemplo el riñón, y ver cómo está la perfusión de ese riñón. El Power Doppler puede ser bastante útil. Bueno, acá en orquitis o adenitis, que se van a pintar un montón. La adenitis está toda pintada, evidentemente es una inflamación. Todo lo que es inflamación va a haber mayor circulación, mayor flujo de sangre, entonces pinta muchísimo, muchísimo más. Estos son los dos ejemplos bastante más ilustrativos, ¿sí? Cualquier tipo, un tromboflebitis, orquitis, adenitis, en fin, todo lo que es inflamación, va a haber un incendio de vasos sanguíneos, los va a pintar como los pinta acá, que igual es muy, muy, muy ilustrativo. El Doppler 3D, básicamente, que justamente es una imagen que hace una reproducción 3D. Estamos viendo un ganglio o cualquier tipo, un stent, bueno, lo reproduce de forma de 3D. No todos los equipos lo tienen, pero bueno, lo pinta bastante lindo. Después es importante, índice de resistencia, algunos órganos es muy importante usarlos en en el Doppler renal, en el esplenoportal. Mide, son importantes usarlos porque mide la función, ayudan a medir indirectamente la función renal o la función hepática, de acuerdo al flujo que tienen los órganos, se usan bastante. Después hay índices para el cordón umbilical. Nosotros obviamente no lo vamos a usar a menos que hagan ustedes obstetricia. Em, Bien, ¿qué más? Índice de pulsatilidad, también es otra fórmula. No se usan demasiado, el equipo las usa automáticamente. Acá en esta foto inferior, nada, está marcando todas las ondas, toda la velocidad máxima. Si se fijan, está marcado toda la velocidad máxima, que es lo que habíamos visto antes, que puede marcar el promedio de velocidades máximas de la onda o incluso el promedio de velocidades medias. El espectro, que ya lo habíamos hablado, bueno, es un análisis audioespectral. eh, la velocidad se expresa en kilohertz, en centímetros por segundo, en metros por segundo. Y es lo que fuimos viendo cuando vimos, por ejemplo, el espectro de la arteria, el ascenso sistólico, el descenso, la escotadura, el volumen de fin de diástole. Eso es el análisis audioespectral de los sonidos que está emitiendo el vaso sanguíneo. El equipo puede marcar estas velocidades. En este caso está marcando un latido, ¿sí? El pico sistólico, acá está bien marcada la escotadura, justo hasta el final del latido y el comienzo del ascenso sistólico siguiente. Acá es otro latido que está marcado, ¿sí? Está marcando bien la forma de la onda. Importante, algo que yo no comenté todavía, que en el espectro de las ondas puede haber ondas de alta resistencia y de baja resistencia. Cuando la onda tiene una diástole alta, son arterias de baja resistencia y eso son bien características de órganos nobles. Por ejemplo, intestino, riñón, testículo, cerebro. Son órganos que la arteria está todo el tiempo con sangre circulando. Ustedes la ven, el Doppler color,
en el transversal, por ejemplo, la arteria está prendida todo el tiempo. Cuando la diástole es baja o está cercano a cero o incluso tiene alguna fase negativa, son arterias de alta resistencia. ¿Sí? Generalmente lo más común es en los miembros. Los músculos no tienen un requerimiento constante de oxígeno, entonces es un flujo de alta resistencia, generalmente trifásico. Tienen una fase por arriba de la línea de base, una fase por debajo de la línea de base que puede ser retrógrada, y después una tercera fase por arriba de la línea de base, o a veces es monofásico, pero básicamente la diástole, esta partecita de acá, está casi tocando la línea de base. Esta es una arteria de baja resistencia. ¿Por qué? Porque tiene una diástole alta. Es importante eso que se acuerden. Diástole alta, baja resistencia. Diástole baja o incluso retrógrada, alta resistencia. Bien. Bueno, acá nada, esto es para marcar los trazos automáticos. Está marcando A y B, y está marcando un ciclo directamente y te trae y te da toda la información de ese latido en particular, con el acceso sistólico, con la diástole, con el volumen de fin de diástole, para calcular determinados ratios y determinados parámetros que directa o indirectamente nos pueden marcar algún tipo de patología. Bien, esto es lo mismo, es marcar todo un ciclo cardíaco, ¿sí? Bien detalladito. Acá vemos en línea blanca las velocidades máximas y el trazado de línea negra que nos va marcando las velocidades medias de esta onda. Esto es un triplex, ¿por qué? Porque tenemos el espectro, tenemos el Doppler color, el Doppler del vaso, el modo B, y el Doppler color con el cajón. Entonces, un modo triplex. El equipo ahí consume mucha energía, todo, mucho recurso gasta ahí. Fíjense acá que la escala está invertida, ¿eh? Siempre tener en cuenta la escala. Bueno, espero que les haya gustado. Y este es Sheldon Cooper en No soy una cebra, soy el efecto Doppler eh, de, eh, de Big Bang Theory. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Hasta luego.